esta mañana, una mañana muy especial, por tener aquí a una persona a la cual admiré siempre, la maestra Luz María Bobadilla, la distinguida doctor Aníbal Saucedo también. Realmente le agradezco la oportunidad y habernos dado ese voto de fe para este proyecto, porque realmente es importante tener oportunidad, porque esto nació todo en la mente de Luz Borja. Yo puedo decir hoy, esta mañana, que era prácticamente imposible, como le comenté recién a la colega Diego, prácticamente imposible que sea partícipe, pero no, dije no. Siendo luqueño tengo que ser partícipe, no voy a estar ajeno a un proyecto tan majestuoso, tan especial, tan digno de ser conocido en todo el mundo. Realmente por eso agradezco también a Luz Borja por haber confiado en mi trabajo, y también aquí les saludo a la directora Belén Villamayor y a la distinguida audiencia, al público en general, a los jóvenes que se interesan por nuestra cultura. Agradezco esa semillita que está ahí, ojalá que germine y que dé fruto siempre, porque nosotros como paraguayos no tenemos nada que envidiar a los europeos, ni a los asiáticos, ni a ningún país del mundo, porque nosotros tenemos la guaraña. La guaraña trasciende generaciones y a través de la guitarra es un puente de inspiración, identidad y de la memoria colectiva que nosotros podemos heredar a nuestros hijos. Eso es lo que nos representa a cada uno de nosotros. Quisiera pedir un aplauso muy especial para el señor Aníbal Borja, que nuevamente 52 años de trabajo. Estaba comentando, más de medio siglo trabajando, aparte de su negocio familiar. Realmente admirable, por eso mi corazón rebosa de alegría, porque es algo que valoro muchísimo. Todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás de la lotería es algo impresionante. Estuve investigando y es increíble. Como dijo la maestra Luz María Bobadilla, es algo muy meticuloso, algo preciso y algo que es digno de admiración realmente. Estoy aquí en representación de los artistas que recibimos la confianza de la familia Borja, de la Escuela de Lotería Borja, para poder plasmar lo que está en la música. Es como que nosotros nos inspiramos también con las melodías tan hermosas, tan dulces de la guaraña. Realmente, desde que ella me invitó que Luz Borja me invitó para este proyecto, me dijo que estaba disponible una lista de canciones. Y yo cuando vi India, la guaraña india, sentí una conexión especial. Inclusive casi lloré, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, de la emoción y de la conexión que siempre tenía con esa música, porque realmente siempre sentí eso, que esa imagen que estaba en mi mente algún día tenía que plasmar en algún lugar, no sabía dónde. Y ese fue el momento exacto, fue el momento sublime. Así que cuando abajo descubran la guitarra que fue intervenida por este servidor, van a ver ahí mucho sentimiento. Por ende, también quisiera un gran aplauso para mi colega y amigo Diego González. Él pintó la guitarra, en realidad dos guitarras, Recuerdo de Pacaraí y Mi Patria Soñada. Él pudo encerrar en esa guitarra, ¿sí? Pudo encerrar lo que escribió Carlos Miguel Jiménez, la frase que dice que no hay murallas para el pensamiento. Realmente yo sentí eso en su guitarra, la guitarra que él intervino, eso se siente. Y también que ojalá que nuestro querido Paraguay, que esta nación sea una nación modelo, que con su cultura pueda estar a la altura de todos los cielos. Por eso es que esta mañana es tan especial, porque realmente la fusión de la lotería, artesanía en guitarra, la pintura y la guaraña, que es la melodía más dulce de la música, es una fusión, una amalgama que fue posible mediante
la mente de una familia, específicamente de la señora Luz Borja. Por eso es algo increíble. Aplausos, por favor. También agradezco aquí la presencia de una de las artistas y colegas, María Borja, que intervino una de las músicas que también me gusta muchísimo, del maestro José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, que es Panamíbera. Un aplauso por favor. Puedo representar lo que yo sentí, lo que tenía en la infancia, ese recuerdo de mi niñez persiguiendo mariposas. Así que realmente pudo reflejar. Lastimosamente, creo que no vino Brigitte. La licenciada Brigitte Busetti también estuvo pintando. Ella pintó la guaraña Mitalí, que es una realmente que también me llega muchísimo. La guaraña Mitalí, que representa al niño que tiene que trabajar y prácticamente tener una vida de adulto, a pesar del cansancio. En vez de estar jugando, él está ahí trabajando, posiblemente para levantar a su familia adelante. Así que un aplauso para Brigitte, la primera vez. Y el siguiente artista es Juan Valdés, que él pudo también plasmar, pudo intervenir la guitarra y representó una música de Manico Galeano, Soy de la Chacarita. Así que un aplauso también para él. Juan Valdés, que no pudo venir. Entonces, somos artistas que la mayoría somos de la ciudad de Luque, la República de Luque. Yo me siento de Luque. A pesar de haber nacido en Asunción, a los 4 años ya me instalé en Luque y es una república realmente única porque la gente es especial. ¿Pasaportes tendríamos que tener? No tenemos. ¿Ya tenemos? Ah. Así que solamente tengo palabras de agradecimiento para todos y cada uno de los que vinieron y los que siguen aportando a la cultura nacional. Y siempre recordemos que Paraguay no tiene que envidiar nada a ningún otro país, porque como siempre, la guaraña trasciende generaciones y con la guitarra, mediante aquí el maestro Borja, que aporta muchísimo, se genera un puente, realmente un puente, entre la memoria colectiva, la inspiración y la identidad que heredaremos a nuestros hijos. Muchas gracias. Agradecemos al señor